Muy buenos días a todos y a todas. Estimado señor vicerrector don Arturo Chicano, vicerrector de Desarrollo de nuestra universidad. Estimada señora Patricia Núñez, nuestra invitada de honor. Estimados profesores y estudiantes, muchas gracias por acompañarnos. El Observatorio de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Valparaíso es un espacio interdisciplinario integrado especialmente por académicos de distintas escuelas e institutos que conforman nuestra casa de estudios, que busca desarrollar vínculos intra- e interinstitucionales solidarios, nacionales e internacionales respecto a la responsabilidad social universitaria. Bajo el patrocinio de la Vicerrectoría de Desarrollo, fue organizado bajo el marco del convenio con UNESCO, que crea la Zona 8 del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, ORSAL UNESCO, en vista a contribuir al rol social y de vocación pública de la institución, desde la convergencia de los núcleos de reflexión, investigación, formación, vinculación con el medio y gestión en torno a la responsabilidad social territorial, con el fin de favorecer un desarrollo social que se fundamenta en una perspectiva ética de respeto a la dignidad de la persona, la justicia, el bien común y la sostenibilidad. Este conversatorio, el primero de este año, tiene como propósito que dialoguemos junto a Patricia en torno a un tema de reflexión y acción a nivel global, el cambio climático. No obstante ello, pareciera que el llamado a establecer alianzas, acciones sistémicas y sinérgicas ha sido insuficiente. ¿Cómo podemos contribuir a que nuestro lugar en el mundo sea un universo de paz, justicia, fraternidad y sostenibilidad? ¿Cuál es la transformación que se requiere de parte de cada uno de nosotros y a su vez de todos para que ese cambio requerido en lo social y medioambiental ocurra? Son preguntas que, sin lugar a duda, vamos a poder dialogar con Patricia luego de su presentación. Antes de ella, dejo a don Arturo Chicano para que nos dé sus palabras de bienvenida. Bueno, muy estimados amigos que nos visitan, Patricia, especialmente a usted, el agradecimiento de nuestra universidad por cuanto el tema que nos propone hoy es un tema que hacemos propio como universidades católicas, ¿no es cierto?, después de las últimas encíclicas del Papa, en donde nos hace pensar ya, ¿no es cierto?, en un problema que el mundo enfrenta. Ahora, tengo que reconocer que yo pertenezco a una generación donde este problema no era problema. O al menos, si lo era, no nos hacíamos responsables del mismo. Soy de una generación seguramente que sus problemáticas eran la división del mundo entre los buenos y los malos. Hoy día pareciera que esa misma división en esta materia podría seguir existiendo. Pero como universitarios sabemos que no hay ni buenos ni malos en estas materias, más aún cuando un tema como este no es nuevo. Las primeras investigaciones a propósito de esto deben tener por señal por ahí finales del siglo XIX. Claro, tratado como hoy día lo vamos a ver, ¿no es cierto?, debe ser más o menos de los años 60. Ustedes después me dirán si me equivoco. Pero como universitarios también tenemos que escuchar universitariamente. Y esa era mi mayor duda cuando me tocó ver o el tema que vas a tratar a propósito, ¿no es cierto?, del video, digamos, el documental que se presenta, que uno tiende a dudar si acaso el documental es un fiel referente de la ciencia, o si aquello que la ciencia señala es posible recogerlo, más aún viniendo de un político. Son los cuestionamientos naturales, ¿no es cierto?, de alguien que está en la universidad. Sin embargo, pareciera ser que aquello que no logra la ciencia a través de su lógica divulgativa, que siempre es para sus pares, lo logra el video. Si uno piensa que este video o este documental
genera una repercusión tal que muchos científicos hubiesen querido tener desde los papers que generaban durante años. Y sin embargo, a través de este documental pareciese, se instala la problemática que se sabía que existía y tiene un alcance precisamente, tal vez, porque un político lo plantea. Y ahí la segunda parte de mi reflexión. En la antigua Grecia había una palabra que creo tiene mucha significación para la tarea que Al Gore realiza a través del video, a través de su documental. Es la palabra parresía. Parresía significaba en los griegos un decir verdadero, atreverse a decir la verdad en la peor de las circunstancias. Piensen que Sócrates, que era un permanente actuar parresiástico, ¿no? Es decir, ponía en duda aquello que dábamos por obvio, le cuesta la vida. La parresía es un decir verdadero que puede costar la vida. En el caso de un político, la vida política. Y en el caso de un político norteamericano, evidentemente mucho más comprometidos, ¿no es cierto?, con respecto a todo lo que significan los poderes económicos vinculados al mundo de la política. ¿Para qué vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los últimos cambios políticos de Estados Unidos con respecto a esta materia? Pero tiene que ver con esta misma actitud que señalo. Cómo universitarios asumimos y escuchamos, ¿no es cierto?, este tema y cómo se nos plantea este tema para los científicos, específicamente la capacidad divulgativa de la visión que hay detrás de este video. Y a su vez, cómo universitariamente podemos asumir este tema, sabiendo que en una parte la ciencia establece y plantea ciertas cuestiones que requerirán de la comprobación científica, pero es claro, desde algunos elementos que la propia ciencia plantea, que pareciese ya hay indicaciones de que efectivamente lo que se planteó hace muchos años empieza a verse en la realidad. Aquí hay que entender, ¿no es cierto?, que hay varias teorías y hay otros contrarios a esta propia teoría. Pero sin embargo parece muy importante señalar de que finalmente estamos afectando algo, ¿no es cierto?, que es la propia casa. Y ahí termino las palabras de su santidad cuando señala, esta es la casa que tenemos, digamos, hay que cuidarla. Más aún cuidarla no solo en referencia a los grandes efectos que pueda tener el problema, ¿no es cierto?, de la transformación del hábitat en el que vivimos, ¿no es cierto?, y los efectos directos sobre los gases invernaderos, etcétera. Para quienes han viajado por América se pueden dar cuenta que el efecto es mucho más directo. Me tocó recorrer hace varios años atrás la zona de Amazonía ecuatoriana, brasileña, zonas, digamos, difíciles de definir para mí en términos de la línea territorial, donde grandes extensiones habían desaparecido, absolutamente, selva virgen había desaparecido por efecto de dos situaciones. Una, el oro, con todos los efectos que tiene el tratamiento del oro en esos sectores. Y la segunda, que era más crítica tal vez, el efecto de Brasil utilizando sus territorios para sembrar la famosa remolacha, de la cual se extraían, ¿no es cierto?, entre comillas, las nuevas pruebas de combustibles, ¿no es cierto?, que mejorarían, al supuesto, el efecto de los combustibles derivados del petróleo. Sin embargo, se habían arrasado grandes zonas de territorio, que también tiene efecto finalmente en el problema de la cuestión de efecto invernadero. ¿A qué voy? Por un lado, la ciencia se demora en establecer su teoría. Por otra parte, el deterioro es evidente cuando uno se va un poquito más allá también de la propia ciudad, que contribuye a ese mismo deterioro mayor. Quiero agradecer a Gladys Jiménez la invitación que hizo Patricia, ¿no es cierto?, pues nos permite hoy día tener un referente importante para que tomemos conciencia de aquello que es la propia casa, de aquel cuidado que debemos tener, y específicamente para el mundo universitario,
de aquello que nos permite, de algún modo, también tener postura en estas materias. Agradezco entonces la instancia, la felicito. Si en algún momento me debo levantar, es porque no tengo la libertad del tiempo que quisiera tener, pero voy a tratar de permanecer escuchando a Patricia hasta lo máximo que dé mi propia agenda. Muchas gracias por vuestra visita y espero esta también sea la primera que nos realiza y dejamos abierta la puerta a un tiempo más. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Esta reflexión comunitaria que buscamos realizar como Observatorio de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Valparaíso es junto a la señora Patricia Núñez. Patricia es máster en Desarrollo Internacional Sustentable de la Universidad de Brandeis, Estados Unidos, y líder de cambio climático de la organización que ustedes ven allí en pantalla. Yo no me quiero quedar con solamente que es extensísimo el currículum de Patricia desde el punto de vista académico, pero yo quiero resaltar algo que es un ejemplo y testimonio de ella. Entre sus muchas cualidades, es su vocación de servicio como voluntaria, quien no desestima energía, firmeza y coraje para darnos la posibilidad hoy de mirarnos, reconocernos en nuestras inquietudes, el cuidado, como decía el vicerrector de nuestra casa común, que es la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestras nietas, de nuestro próximo y de nuestro lejano, y vislumbrar a partir de este diálogo acciones conjuntas. Dejo entonces a Patricia Núñez con ustedes. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a Gladys. Realmente ha sido un honor y yo aquí empecé mis presentaciones en esta universidad. Para mí tiene una importancia muy especial porque mitad de mi corazón es mexicano, mitad chileno. Estoy emocional porque hay cosas que aquí me llenan, porque Chile ha sido líder en tantas cosas y también por otro lado me duele igual que México. Entonces, esperemos que no me agarre otra vez la emoción, pero gracias, porque para mí es un honor seguir acá y que se me repita este gusto. Y hay muchas cosas pasando. Todos los líderes de cambio climático estamos con las emociones a flor de piel, porque sabemos que hay esperanza, sabemos que hay reto y necesitamos la ayuda de todos. Entonces, vamos a empezar con el corto del documental de Una verdad inconveniente, la secuela, y después vamos a empezar con la presentación para que podamos después tener esa conversación, porque lo que me interesa es, sobre todo en la universidad, saber qué están haciendo ustedes y qué es lo que ustedes pueden sacar de esto como inspiración. Memorial site, and people said, what a terrible exaggeration. Hurricane Sally slammed into New York City last night, flooding the World Trade Center site. Storm gets stronger and more destructive. Watch the water splash off the city. This is global warming. I'm so scared. Despair can be paralyzing, but this to me is the most exciting new development. We're seeing a tremendous amount of positive change. The basis is there, but it's still not enough. This close I had a climate change conference in Paris. There's some really tough negotiations going on. What would it take to shift to renewable? I'm talking about breaking the impasse. Virtually every nation in the entire world agreed to get to zero greenhouse emissions. It is unprecedented. It's time to put America first. That includes the promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. The next generation would be justified in looking back at us and asking, what were you thinking? Couldn't you hear what the scientists were saying? Couldn't you hear what Mother Nature was screaming at you?
This movement is in the tradition of every great movement that has advanced humankind. We're not going to recognize it. We don't want to discuss it. It is right to save humanity. It is wrong to pollute this earth. It is right to give hope to the future generations. Don't let anybody tell you that we're going to get on rocket ships and live on Mars. This is our home. Ya no están próximamente, ya pueden buscarla en línea, rentarla por $3, comprarla por 6. Entonces, empecemos. A partir del documental Una verdad inconveniente. Uy, una disculpa aquí. Creo que seguimos con audio del otro. Se me siguió. YouTube necesita cobrar, lo siento. Ok. Entonces, a partir del primer documental, Una verdad inconveniente, 2006, Al Gore tenía muy claro que él solito no iba a poder y que necesitaba reclutar gente. Y yo no vengo aquí a informarlos o a entretenerlos. Yo vengo a reclutarlos. Quiero que de aquí salgan con la espina de ser agentes de cambio. En su vida personal, en su vida profesional, en su ejemplo. Porque las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces, en la acción es donde quiero que ustedes se sientan parte de este movimiento. Esta foto es de 1972, la NASA la mandó y fue la primera vez que pudimos vernos en un espejo. Y ahí empieza ese movimiento ambientalista. Somos un polvo en el universo. Y estoy de acuerdo con Al Gore. Irse a vivir a Marte para mí no es plan. Para muchos no es plan. Entonces, cuando vemos que empieza un movimiento que está cuidando esa capa tan finita que es la atmósfera de esta Tierra, tenemos esperanza y sigue el movimiento. Ahorita estamos usando esta capita como si fuera drenaje abierto, contaminándolo con lo que le llamamos los gases de efecto invernadero. Pongo estos 4 títulos acá porque muchas veces ya estamos confundidos. Si no eres científico, no entiendes qué es calentamiento global, qué es efecto invernadero, qué es cambio climático, son todo lo mismo. Y da pie a lo que quieren los que niegan el cambio climático o los que no quieren que haya cambio porque no les va con los intereses. Entonces vamos a aclararlo ahorita. Ahora, también quiero aclarar otra cosa. Para mí, dar presentaciones en América Latina es un gusto porque me ahorro media hora de estar discutiendo si sí o no existe el cambio climático. Entonces, eso aquí se los agradezco. Pero, si tienen dudas de cómo explicarlo, cómo creerlo más o cómo aclararlo un poquito en su cabeza, también podemos discutirlo. Entonces, los gases de efecto invernadero, ahorita el más conocido es el dióxido de carbono, es el que estamos emitiendo constantemente. El segundo es el metano, y por eso es importante reducir el consumo de carne roja, porque entonces no tenemos tantas vacas que sueltan gases por todos lados y son mucho más potentes que el dióxido de carbono. ¿Qué hacen estos gases de efecto invernadero? Eso, rebotan la radiación que normalmente se regresaba al espacio hacia adentro, calientan la Tierra y el calentamiento global provoca el cambio climático. Que no quiere decir que siempre haga más calor. El cambio climático es cambiar todos los ciclos, sobre todo hidrológicos, de la Tierra. Entonces, en corto, el cambio climático es mucha o poca agua. Y eso lo vamos a ver y se va a hacer más evidente cuando avancemos en esta presentación. Entonces, cada 24 horas 110 millones de toneladas de contaminación de calentamiento global que son nuestras. No son volcanes, no es la descomposición normal de la materia que hay en la Tierra. Estos somos nosotros. No está preparada la Tierra, nuestra infraestructura ya nos lo dice, nuestra biodiversidad, nuestra salud, nuestra economía. Lo están diciendo a gritos. ¿Y de dónde sale todo? ¿Cuáles son las fuentes principales de dónde sale esta contaminación? Estos son algunos ejemplos. Sabemos que el transporte, la extracción del carbono, que ya no es redituable realmente, el sentido económico se fue.
hielo de lo que llaman el permafrost, el subsuelo, sobre todo en el Ártico. Esto también lo vamos a ver un poquito más, que no se habla tanto de eso, pero es algo real y es una bomba de tiempo en muchos lugares porque abajo está lleno de metano. Los rellenos sanitarios, la manera en que estamos consumiendo, qué alimentos, de dónde, cómo se crecen, etc. ¿A qué equivale esto? 400.000 bombas de Hiroshima explotadas diario. Es una tierra enorme, es un planeta grande. Pero si estamos explotando esto todos los días, científicamente comprobado, no me lo estoy sacando de la manga, van a haber consecuencias. Esta es una gráfica que necesito que tengan como reclutados míos, súper clara. A partir de la revolución industrial, se ve el palo de hockey que le dicen, acá. Aumenta la concentración de dióxido de carbono porque estamos emitiendo más de lo que la Tierra puede digerir. Y le estamos quitando lo que normalmente lo absorbe, que son bosques, que es alga, bueno, más bien el plancton que está en los océanos, no lo estamos digiriendo. Y estas concentraciones son también extraídas de estudios que sacan de los hielos en la Antártida, etcétera, donde no hay duda. La NASA, bueno, varios de las agencias en Estados Unidos que ahorita tienen menos apoyo de parte de la administración, etcétera, ya lo han comprobado. No nos lo estamos sacando de la manga y no es normal. Y sus efectos hacen que pensemos en cuál es nuestra responsabilidad. Si nos vamos, si de repente necesitan algún lugar donde sacar buena información que está abierta, es un think tank en Washington, D.C., es el World Resources Institute. De aquí saqué cuál es la huella de Chile y de dónde proviene la mayor cantidad de su cuota de dióxido de carbono. Energía. Muchas veces me preguntan, oye, pero mi dieta y la dieta de todo el mundo es mucho más fuerte. Todavía no. Normalmente pensamos eso, pero dentro de la misma agricultura, de la dieta, también está la energía que se utiliza para crearla. Entonces, en su gran mayoría viene de la manera en la que estamos produciendo energía. Después viene aquí, perdón, se los voy a leer yo porque está muy bajito. Agricultura, industria y después el manejo de desechos. Son 4 áreas fundamentales en las que Chile debe de enfocar sus esfuerzos en las contribuciones del Acuerdo de Cambio Climático que el gobierno define y que tiene que llevar a las metas para que no subamos más grados de los que puede la Tierra sostener. Ahora, muy importante, no es que la Tierra pueda sobrevivir, es que nosotros podamos sobrevivir. Eso siempre también es algo que me dicen, el oso polar, bueno, ni modo, otras especies se han extinguido. No, esa es la manera en la que vivimos nosotros, son los sistemas de vida y los sistemas de infraestructura que nosotros hoy conocemos y que nos dan la facilidad de tener la población que tenemos, el estilo de vida, etcétera. Entonces, otra vez Chile, número 62 en una lista de 167 países. En cuanto va a ser afectado, el primero sabemos que es Bangladesh y de ahí. ¿Y por qué? Por temperaturas extremas y pérdidas en la agricultura. Muy importante, esto también se mide por la manera en la que un país es resiliente. Otra palabra clave que tienen que saber. Resiliencia es la capacidad de resistir y de recuperarse. Entonces, cuando hay una economía en desarrollo que se enfrenta a los efectos del cambio climático, desafortunadamente le pega más por las zonas donde están muchas veces, pero tienen menos resiliencia porque no tienen muchas veces los recursos para actuar, adaptarse y mitigar esos efectos. Entonces hay muchas cosas que se toman en cuenta para saber la vulnerabilidad que tenemos, pero que quede claro que nadie se salva. Cuando ves que los limones subieron de precio, cuando ves que no puedes salir en un vuelo de Washington porque estamos con nieve hasta acá, cuando ves que tu hijo se está enfermando por la calidad del aire, todas esas cosas hay que conectarlas a la responsabilidad que tenemos
para reducir nuestro impacto ambiental. Entonces, otros datos que son importantes para que tengamos esta conversación afuera de este conversatorio, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con el novio, con todo el mundo, para que entendamos nuestra responsabilidad es esta. El último año que tuvo una temperatura menor al promedio fue el 1976. Todos los demás años han sido más altas las temperaturas promedios anuales y cada vez es, el año pasado fue el más caluroso, fue el más caluroso, fue el más caluroso. Entonces sí, 2017, hoy fue el más caluroso en registro. No hay manera de denegar esto. Y ahora vamos a ir por un viaje un poquito rápido para poder después pasar a las preguntas al final, por todo el mundo para saber cómo se siente ese efecto. Otra vez, no son los osos polares, es cómo lo sentimos nosotros en el día a día. Europa, una alerta roja por temperaturas mayores a 44 grados centígrados. Ejemplo, Turquía, que está entre medio hacia Europa, pero ahí también se derritan las calles. En la India también hay videos en YouTube donde se ve que la gente está perdiendo los zapatos del coche y todo porque la infraestructura que tenemos no está preparada para estas temperaturas. Temperaturas de 51 grados. En lugares donde no todo el mundo tiene acceso tal vez a un aire acondicionado, no tiene acceso a agua, y donde la biodiversidad también se ve afectada inmediatamente. Aves cayendo por todos lados, muertas. También pasa en Miami lo contrario. Con el cambio climático vino una onda de hielo que eran iguanas cayendo congeladas al piso. No estaban muertas, había que hablar a Animal Services, venían, las recogían, las revivían. Pero en serio nos están cayendo las pruebas del cielo de lo que está pasando. En Irak tuvieron que dar un día festivo, era imposible trabajar con 51 grados Celsius. En India tuvieron que repartir agua, porque si no iban a sufrir lo que sufrió Pakistán, 1.500 personas muertas por altas temperaturas. Y esto es nada más en los últimos 2 años. Cada vez que presento tengo que, con todo el dolor de mi corazón, quitar diapositivas de lo que pasó del 2014, ni siquiera estoy hablando de antes, hacia adelante porque hay demasiados ejemplos, pero quiero que se mantenga relevante y al día. Entonces, esto multiplíquenlo por varios más. China, casi 41 grados, millones de personas que, otra vez, no tienen acceso a las comodidades muchas veces o al acceso al aire acondicionado, etcétera. O sea, piensen en la gente mayor, en los niños, en los colegios, dejan de funcionar porque es imposible estar en esa temperatura. 45 grados casi en Tailandia, Bangkok, de las peores temperaturas que han tenido, sigue avanzando. Y todo este calor no se queda nada más en el aire. El 93% del calor extra es absorbido por los océanos. Y es la contaminación que nosotros estamos generando. Eso que involucra que las corrientes, los ecosistemas, todo lo que nosotros usamos y explotamos del océano, se ve afectado. Y los sistemas hidrológicos. Y otra vez, la gráfica de temperatura. 2017 fue el más caliente y ha habido una tendencia constante de que la temperatura promedio anual a partir del 96 ha sido mayor. Se había mantenido en menor, que es lo que, o sea, nada más hay que comer mariscos chilenos para saber que un mar frío te da más y más calidad. Uno demasiado caliente mata todo. Entonces, esa tendencia, otra vez, si se acuerdan de la que les enseñé con el dióxido de carbono, todas empatan. Es como cuando decían que Pangea no existe y ahora sabemos que todo es como un rompecabezas, así vean estas gráficas. Ahora, ¿qué pasa cuando se calienta el océano? Estados Unidos, Dios castiga, pero nunca palos, muchas veces. Texas se vio afectado el año pasado por el huracán Harvey, porque de una manera que nunca antes había sucedido, porque
el océano estaba 4 grados centígrados más caliente de lo normal, a 200 metros de profundidad, no arribita. Esto le dio una fuerza inmensa que provocó que en 2 días una tormenta tropical se volviera un huracán categoría 4. Hay 5 categorías, ya están pensando en abrir la 6ª. Entonces, ¿qué continuó? No es nada más la intensidad, es la frecuencia de lo que está pasando. Después vino Katia, en México también hubo destrozos terribles, un poquito irónico, a la petrolera de México. A la gente de más bajos recursos les impacta el doble, 100,000 personas sin luz eléctrica en Acapulco. Y todo porque, otra vez, la intensidad, la frecuencia, la rapidez con la que entran, la humedad que retiene el aire caliente, las marejadas, que parece que hace poco aquí también estaban sufriendo, son mayores. Y lo que llaman la corriente chorro es más ondulada, entonces además de que todo esto es más intenso, más fuerte, más frecuente, se queda más tiempo. La resiliencia de los pueblos y de la gente está constantemente siendo probada y va en aumento. Todo lo que les estoy diciendo, también adelanto, no es para que salgan de aquí y digan a comer y a tomar porque el mundo se va a acabar. Es para que sepamos que tenemos una responsabilidad y que hay consecuencias a lo que estamos haciendo y que sepan la base del problema para saber cuál es la solución posible, probable, etc. No hay que preocuparse, hay que ocuparse. Súper importante. ¿Okay? Como les dije, vamos a ir pasando rápido por donde han pasado los efectos. Reunión en el Océano Índico, la isla francesa. Tenemos también en el sur de Asia, en especial en la India, la misma semana en la que teníamos Harvey, tuvimos a 1,400 personas que murieron por inundaciones, monzones que nunca habían cruzado esos territorios. Acordémonos de la resiliencia, no hay cómo responder a ellos. De repente en 48 horas tener esa cantidad de agua, ¿qué coladera, qué sistema hidrológico? O sea, ¿qué puede sostener eso? Nada, no sabemos qué nos viene muchas veces. Y la infraestructura no cambia tan rápido como está cambiando el clima. Bangladesh, 1/3 de su territorio inundado. Ese es el país número 1 en vulnerabilidad por cambio climático, donde también es muy difícil reconstruir y es muy difícil que se desplacen a otro lugar dentro de su territorio, y empieza la parte de tenemos refugiados climáticos. La ONU no ha querido acuñar muy bien ese término porque ¿qué vamos a hacer? Ya no sabemos qué hacer con refugiados de guerra, qué vamos a hacer con los refugiados de cambio climático, que van a ser millones, parte de lo de Bangladesh. Y también hacer los comparativos de llovió más en 4 días de lo que llueve anualmente en una región. La Tierra tampoco sabe absorber esta cantidad de agua. 2 metros en 4 días contra 1,5 metros en un año, barre con todo. Entonces, aquí esta la puse porque me pareció muy simpático que el hombre traía un paraguas. Estaba mojado hasta la cadera, pero pensó que el paraguas le iba a ayudar. Pero y es también parte de lo que yo digo, pues sí, pensamos que cuando estamos actuando con el cambio climático, ya, no sé, es que no, me baño más rápido, ya con eso le hice. Es como poner un paraguas. ¿En serio? Macron lo dijo, nos está ganando, porque no estamos siendo constantes y conscientes de lo que necesitamos hacer. Pero también Macron dijo, mi frase tenía la parte de esperanza ahí. Un líder que se está juntando con China para decir, no importa que el segundo emisor más grande de gases de efecto invernadero no esté en su administración, en el Poder Ejecutivo, en el mismo bote que nosotros para cambiar. Hay liderazgo político que no había antes para cambiar.
para solucionar. Nada más que necesitamos hacerlo ya. Hubiera sido mucho más fácil hacerlo hace 20 años, ahora va a ser más difícil, es más complicado, es como tener sobrepeso o una enfermedad. Entre más rápido lo atiendas, más rápido lo vas a poder solucionar y menos te va a costar. Es lo mismo, ¿no? Ya, vamos a avanzar un poquito más. Huracán Irma, igual, en 3 días a categoría 5, algo que no se había visto antes. Y esto es lo que dejó atrás. Un Caribe deshecho, igual que el huracán María. Cuba. Aquí, 25% de los hogares deshechos, 65% dañados en los Cayos de Florida. Y de Puerto Rico, no necesitó ni 24 horas, ni siquiera un día para pasar de categoría 1 a 5. Y aquí quiero mencionar que el efecto de cambio climático también tiene la carga del impacto social. Constantemente, yo vivo en Boston, escucho en las noticias cómo les falta agua, electricidad, etcétera, a Puerto Rico. Pero una noticia que me llamó muchísimo la atención es que las líneas antisuicidio están saturadas en Puerto Rico. Estamos destrozando su manera de vivir. De todos estos lugares. Nuestros hábitos, nuestra falta de acción. Ahí está. Ha pasado antes, para no centrarlo todo en Estados Unidos, con Harvey o Sandy, etcétera. El tifón Haiyan en Tlacoban, Filipinas, también. Destrozos terribles. Cuando vean el documental de la segunda parte de La Verdad Inconveniente, esto es lo que van a ver. Una sección importante se centra en esto, porque ahí también es donde fue el Papa a decir, los pobres están pagando los platos rotos, más que los que tienen recursos para ser más resilientes. Y esto también tiene que llamar la atención porque es un tema de justicia social. No es nada más un tema de justicia ambiental. Adicional a que hace sentido económico, etcétera, reducir nuestro impacto ambiental, esto es algo que tenemos que ver como estandarte de justicia social. Muchas veces me dicen, pero ¿yo por qué me tengo que preocupar del medio ambiente cuando hay niños de la calle? La injusticia contra género, etcétera. Porque es parte, esos más vulnerables son los que más se ven afectados por el cambio climático. Un poquito también, el otro ejemplo es Sandy, igual ven la mancha roja, y lo que decían en el corto del documental. Siempre se criticó que se iba a inundar Ground Zero, de donde estaban las Torres Gemelas, en Nueva York. Y con Sandy pasó en 2012. Decían que era una exageración, ¿no? Ahorita va a salir. Los que negaban el cambio climático, que ni siquiera existe, que van en contra entre 97 y 99% de los científicos, dijeron, ahí está. Pero no esperemos a estas pruebas, seamos proactivos. Esto es lo que quiero que pensemos todos. Porque la frecuencia va a seguir en aumento. Este tipo de huracanes ya lo midieron en Nueva York. Si yo les estuviera dando esta presentación en 1880, les diría, no se preocupen, cada 500 años va a pasar esto. Si se las doy hoy, es cada 25 años. Y si se las doy en 2030, es 1 cada 5 años. ¿La infraestructura está lista para esto? ¿Las aseguradoras están listas para asegurar este tipo de catástrofes ambientales? ¿La gente puede salir, evacuar como tienen que evacuar? Hay muchas cosas que pensar. Y regresando a la parte de la ciencia, es a mayor temperatura, más precipitaciones. Se evapora más agua. Se cambian los ciclos. Lo que habíamos dicho en un principio, más agua de lo normal, menos agua de lo normal. Eso es el cambio climático. Y cuando tienes más agua de lo normal, pasan estos, que son las que llaman las bombas de agua. Esto no es ciencia ficción, no es una película. Esto es en Montana, en Estados Unidos, y así es como llueve. Es un chorro de agua. Son cubetazos, bueno, baldes de agua que caen. En este video en Arizona se ve perfecto el splash que hace, y manteniendo esto en la mira es
este tipo de tierra en Arizona no es permeable. Entonces los ríos de agua que corren después por las calles se llevan todo lo que pueden. Y este es otro igual. Pero para no estar nada más en el hemisferio norte, regresemos al hemisferio sur. Igual, bomba de precipitación que tuvo un granizo de 1.5 metros, metro y medio, en 15 minutos. Colombia, inundado. Lima, Perú, el año pasado, inundado. Con casualidades, con efectos ambientales, sociales, económicos. Y muy cerca de casa, Chañaral. No sé si ustedes vieron esto cuando pasó, acá en vivo, pero es un recordatorio de que pasa a la esquina de nuestra casa. Y lejos también, otra vez. Filipinas, donde cerraron todo por inundaciones. Tailandia, donde van a educarse los niños, no hay escuelas. China, bloqueado. Hay muchísimas de China, ahí sí tuve que escoger. Y Europa, un lugar otra vez más resiliente que otros lugares en el mundo, con economías desarrolladas. Italia, Alemania, Inglaterra, están muy simpática porque los pubs no cierran a pesar de que están con agua hasta el tope. África, menos resiliente. Y con grandes números de casualidades. Japón, a Japón nunca lo ponemos en la mira, también. 2017, año pasado. Guatemala, deslaves, esa es otra. Les decimos, nada más se inunda. No, es todo lo que trae una cantidad enorme de agua. Y esto también es una combinación de deforestación, que no aguantó las raíces son las que sostienen mucha de esta tierra, y no había que la sostuviera, y tremenda cantidad de agua no es el normal. Ahora, la naturaleza se va a modificar para sobrevivir, no tal vez en el estatus que tiene ahorita ni como la conocemos. Otra vez, los que sufrimos las consecuencias últimas somos nosotros. La naturaleza va a seguir después de los dinosaurios y de los seres humanos. Pero otra vez, un granito de esperanza. Esto fue en Xochimilco, Ciudad de México. Tenochtitlán, la Ciudad de México, era el Venecia de América. Y hay mucha agua alrededor. Entonces, constantemente vamos a sufrir inundaciones. Como también sequías, porque ya nos acabamos también los mantos acuíferos. Pero en serio no hay que preocuparse y hay que ocuparse. Y esta cara de este mexicano acá lo dice todo. Está sacando aguas grises, sino que negras, tal vez, de su casa tal vez, y está sonriendo. Y no es un, pues ya qué. Es un, voy mañana a hacer qué. Entonces, mantengan por favor esa esperanza y esa mentalidad de estar pensando cómo puedo contribuir yo. Esta es otra gráfica muy interesante y es como también otra vez tenemos la misma tendencia de que todas las catástrofes del mundo están siendo más intensas y más frecuentes por este calentamiento global. Hemos hablado ya de temperaturas extremas, de inundaciones, de tormentas, pero si esto se lo decimos a la mayoría de la gente, tal vez no se muevan tanto. Pero si les decimos que esto costó 320 millones de dólares en un año, más orejas se van a parar. Entonces hay que saber qué información estamos compartiendo para promover el cambio y la acción. Algo que tampoco sabía yo hasta este entrenamiento es que cada grado Celsius extra es un 10 a 12% más probabilidad de rayos, que a su vez también ponen otras consecuencias más fuertes, hasta incendios en el mapa. Entonces, ya sabemos que se evapora muchísima agua de los océanos, causan las precipitaciones, pero hay que entender que también
esa más o menos misma cantidad de agua se evapora de la tierra. Y cuando pasa esto, provoca una sequía terrible como la que arrasó en la Amazonia en 2005, que hoy se siguen sintiendo los efectos, en una zona un poco más grande que Chile. El terreno entero de su país en estado de desertificación que todavía se resiente. Y que como no le llega la misma agua, tiene tal vez una recuperación en algunos parches, pero no la que se espera. ¿Y esto a qué se traduce otra vez? Para la parte social, son 140 ciudades en Brasil que estuvieron con racionamiento de agua, un quinto de la población afectada en el 2015. 2014-2015. Otra vez, trato de mantenerlo lo más cercano a nuestro año, pero hay cosas que el día de hoy se están sintiendo aunque hayan pasado en ese año. Esto fue en Juchitán el año pasado, en Oaxaca, México, igual, lugar donde se supone que la agricultura y otras cosas florecían, como el ganado, y su peor sequía en 50 años dejó a la gente en hambre, en pobreza y en desesperación. Y si uno tiene ese panorama en su casa, perdiendo más de 1000 kilómetros cuadrados de terreno que normalmente eran su manera de vida, ¿a dónde se van a ir estos 80,000 agricultores? A Estados Unidos, donde se barren dólares. Entonces, también se vuelve el cambio climático un tema de migración, un tema de posible conflicto en fronteras. Vamos a migrar. Los animales están migrando entre 3 y 5 metros diarios hacia los polos. ¿Por qué? Porque donde viven hoy ya no tiene la temperatura que tenían hace tantos años. Pero más arriba o más abajo hacia los polos, sí. El desplazamiento es de todos los animales y de todos los ecosistemas. ¿Qué quiere decir la sequía en Chile? Por lo menos 10 días menos de lluvia que hace 100 años. Y yo me acuerdo que aquí llueve y llueve todo el día. Entonces, 10 días, ¿qué impacto está teniendo sobre el manto acuífero, sobre los agricultores, sobre la limpieza del aire, sobre lo que nosotros estamos acostumbrados a respirar, la humedad, etcétera? Y también, en el 2030 se cree, o sea, se estima más bien que van a haber 46 milímetros menos de agua y después en 2050 64 milímetros menos. Y esto a veces no nos impacta tanto, pero yo les voy a pedir algo, y se los voy a repetir tal vez en la parte de agricultura. Tengan una maceta o un cachito de jardín con algo plantado. Y sientan y sean empáticos de lo que sienten los agricultores cuando se les inunda, cuando se les seca, cuando... Esos milímetros son la diferencia entre vida y muerte, entre ingreso y no ingreso, entre puedo educar a mi hijo en una escuela, entre... Todas estas cositas chiquitas hay que pensarlas. Regresando al Vaticano, bueno, a Roma, se cerraron todas las llaves a las fuentes. ¿Por qué? Porque no hay la misma cantidad de agua. Una ciudad donde tú caminas y ves chorritos de agua que le pones, se supone, el dedito para poder tomar agua en cada esquina. Se cerró. ¿Por qué? No hay agua. España, Francia. Antes, todas estas que les estoy pasando eran más en los países con economías en desarrollo. Ahora ya vemos muchas más fotos que son en economías desarrolladas. Corea del Sur, China otra vez, lugares que también se basan mucho en la agricultura y esta en particular es una que duele porque... Esta sequía cobró la vida de miles de personas, agricultores, que se suicidaron ante un futuro incierto, de deuda, de no tener ingresos y de no poder proveer para sus familias. Entonces, estos tienen un impacto mucho mayor del que pensamos. 96% de Irán tiene una sequía prolongada. Vemos que el Medio Oriente también es una zona de conflicto, de migración. Es parte de las temperaturas a las que no están acostumbrados. Sudáfrica, ¿alguien se acuerda de lo que está pasando en Sudáfrica? Ciudad de Cabo restringe a 25 litros al día por persona.
traten de vivir con 25 litros. Hagan el ejercicio. Yo lo traté de hacer. Con un bebé es imposible. Se supone que tenemos que tomar entre 2 y 3 litros de agua al día. Entonces, que se quedan con 21. Báñense, laven su casa, o sea, su ropa, etcétera. No tenemos que llegar a esos extremos. Ciudad de Cabo sabía hace 20 años qué tenía que hacer. Pozos más profundos, una eficiencia de agua mucho mayor, etcétera. No lo hizo. Aprendamos, en serio, tratemos de aprender en cabeza ajena, porque las consecuencias no las vamos a detener. Y en lugares donde son menos resilientes, tenemos 23 millones cerca de la inanición. Esos 23 millones, tal vez algunos se queden atrás, otros van a querer migrar. Vemos grandes oleadas de migración por todos lados, por un lugar que es inhabitable. Y no es nada más la sequía, es lo que provoca esa sequía o lo que facilita los incendios. Y esos incendios que pasan por todo el mundo y que son más frecuentes, más intensos, como California, Washington, no tengo idea qué hacen jugando golf con un incendio al lado, pero Croacia, Francia, Italia, Portugal, 2 en Portugal, octubre y enero, y Chile. No sé si alguien estaba cerca de esa región, pero terrible incendio que son hectáreas de lo que habría sido una fuente de absorción de carbono. Estamos perdiendo esto y la gente está perdiendo dónde vive y su ingreso muchas veces. Entonces, Groenlandia. Cuando vemos este tipo de incendios, conectémoslo otra vez a las consecuencias extras. Me voy hasta el 2010, que ese es mi límite de lo que me voy hacia atrás, porque en este caso en Rusia murieron 55,000 personas y detuvieron las exportaciones de cualquier grano, igual que Ucrania, y las restringieron nada más, o sea, no fueron al 100%, porque no iban a poder alimentar a su propia gente. Y eso provocó que hubieran 2 picos en el precio de la comida, según la FAO, de todos los alimentos, y el impacto fue mundial. Otra vez la gente no tiene que perder, y el impacto es conflicto. Conflicto social porque tienen hambre. Y porque sus familias tienen hambre. Siria, que todavía lo vemos hoy, no surge por el cambio climático, pero el cambio climático le metió leña al fuego. ¿Por qué? Porque el 60% de su terreno fértil se convirtió en desierto entre el 2006 y el 2010, y el 80% de su ganado murió. 1,5 millones de personas migraron a las ciudades que ya estaban sobrepobladas y en estrés por inmigrantes refugiados de Irak. Cóctel perfecto para el conflicto internacional que estamos viviendo hoy. Siria lo sabía. Aquí hay un Wikileaks en el que decía está fuera de nuestra capacidad como país para manejarlas, pero ya era muy tarde. Los efectos vienen en oleadas. El mundo lo sabía que era el cóctel perfecto. Entonces, estemos preparados y liguemos los problemas a las raíces del cambio climático también. Y este tipo de migraciones también provoca miedo, xenofobia y propaganda para los que quieren cerrar el mundo de una manera que ya no es aceptable. Esta es una propaganda que tenían los de Brexit, en el que decían, la migración no la vamos a poder detener, tenemos que salirnos de la Unión Europea y el costo es muy alto de mantenerse en este grupo. Yo les pregunto, ¿ustedes querrían quedarse en uno de estos lugares que les acabo de mencionar?
Medio Oriente, Arabia Saudita, está teniendo temperaturas que son superiores a los límites de la supervivencia humana. ¿Qué quiere decir esto? El índice de calor 74 grados centígrados en Irán. Para rostizar un pollo. ¿Okay? Y el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo sabe. Y lo viene diciendo desde antes del 2014, pero esta es una cita perfecta en la que se escasez de agua, alimento, enfermedades pandémicas y refugiados de cambio climático porque los recursos no nos van a alcanzar. ¿Y a qué sistemas están refiriendo? Vamos a empezar por el de alimentos. Tenemos la sequía, que ya vimos, y para Chile eso quiere decir 95% de las viñas con problemas de suministro de agua. Ahorita que venía por la carretera hacia Valparaíso, volteé a ver todas las viñas y decía, ¿cuántas de estas son parte del 95%? ¿Todas? Aunque había una llovizna, un rocío perfecto, no es suficiente. Que no nos engañen estos días de lluvia. Porque el 25% de la vinicultura va a disminuir pronto. Y creo que también constantemente cuando platico con los meseros en los restaurantes de qué tiene sustentable, qué tiene la región, me empiezan a contar ellos, la gente sabe, me cuentan, oye, este vino pues ya no se planta aquí, la viña se tuvo que mudar cada vez más hacia la Antártida, más hacia los polos, igual que los animales, igual que la gente. Pero se nos va a acabar el planeta, así como cuando plantan cierto tipo de café o papa a tal altura, porque esa es la temperatura perfecta para que crezcan, se les va a acabar la montaña. Entonces, detengámoslo antes. Y esta es la parte de la empatía que les pido también cuando tengan su macetita o su cachito de jardín con plantas. Hagan el ejercicio. Hagan que esa planta les dé alimento, aunque sea una cosita así de porotitos, frijoles para mí, a ver si pueden. Sean empáticos. Porque estas olas de calor están disminuyendo por grado esta cantidad de cosecha. Maíz, trigo, arroz, soya son todos alimentos básicos. Y los porcentajes de reducción en su producción tienen consecuencias graves. Y al mismo tiempo, ese calor propaga las plagas, entonces además de que hay menos cosecha, hay más cosecha en riesgo, porque hay animales como los áfidos y los escarabajos que entre más dióxido de carbono, más rápido comen, más crecen, más tiempo se quedan, depositan más huevos, y las defensas de las plantas se reducen también cuando hay más dióxido de carbono. Es como una gripa. Estás vulnerable al sistema, ellos también están vulnerables a este ambiente. Y la otra parte es que aunque tengamos una cantidad suficiente en volumen, los nutrientes de lo que estamos cosechando no son los mismos. Un 5 o 10% se está viendo comprometido porque no crecen igual, la calidad de la tierra no es igual, la manera en la que crece no es igual. Y las toxinas también proliferan en plantas y ganado y en nosotros. Y las enfermedades también. Porque otra vez, sí hay una evolución, sí hay manera de adaptarse, sí hay resiliencia, pero ¿qué tan rápido nos podemos adaptar? ¿Qué tan rápido podemos decirle a las plantas, crece y adáptate a este nuevo bicho? O las abejas, seguramente han escuchado de los mites, las pequeñitas pulgas que los están matando. Esos también son vulnerables al cambio climático y son responsables de que nosotros tengamos los productos de agricultura que tenemos hoy. Liguemos todo esto. Y ahora va el sistema del agua. La mayor cantidad de agua que usamos va a la agricultura, después al proceso industrial y después al consumo doméstico. Y afecta un 40% de la población mundial la escasez actual, casi mitad de la Tierra. Y donde más problemas tenemos es donde también vemos más conflicto internacional. Y donde el PIB
se ve también con un efecto drástico que otra vez afecta el desarrollo interno del país. Entonces, estas son escenas de lo que está pasando y también cómo los glaciares están acabando, etcétera. Este es el Popocatépetl, ¿quién lo quiere decir? El volcán cerca de la Ciudad de México. 2 docenas de glaciares en México retrocediendo por el cambio climático. Argentina, 1928 a 2004. Y desafortunadamente olvidé la revista, pero el sábado el Mercurio tenía una revista en la que decía el cambio climático tal vez no es tan malo porque lleva a ventajas en algunos lugares. Mi papá salió y me dijo, mira, no nos dejemos engañar, seamos consumidores críticos de la información. Si uno lee un poquito más, lo que está pasando ahí es que entre el 2000 y el 2050 los glaciares se van a derretir y hacen sí un vergel para las comunidades pobres que viven allí y después el agua se acaba. Es un paliativo a las necesidades que habían tenido antes y no nada más se acaba para ellos, se acaban a todos los demás que reciben esa agua en un flujo constante y medido y provoca otra vez el conflicto social. Esto de que escuchabas antes, sí, la próxima guerra en vez del petróleo va a ser el agua, no es broma. Entonces no nos dejemos engañar por este tipo de encabezados. Hay que leer nada más un poquitito. El mismo artículo te decía que esto estaba equivocado. No es cierto. Igual dicen, Rusia está fascinada con el cambio climático porque así van a poder hacer mucho más explotación en el Ártico de petróleo y los lugares que son tremendamente fríos van a poder ser para agricultura. Sí, pero el cambio climático no le dices, ya, aquí, detente. Lo que estamos sufriendo hoy es lo que se acumuló hace 10, 15 años. Lo que estamos haciendo hoy le va a afectar a alguien que está 20 años de aquí y no podemos detenerlo. Entonces, no se dejan engañar por eso. Que no les digan, que no les cuenten, porque no es cierto. Y esto también va a afectar a nuestra salud de varias maneras. Y vamos a irnos a lo básico. Fatiga por calor. Aquí los más vulnerables otra vez, niños, ancianos, pobres, gente que por cuestiones médicas no puede estar en estas temperaturas. Si alguien tiene alergias, trate de buscar un tratamiento que ahorita pueda reducirlas, porque para el 2040 los granos de polen van a casi triplicarse de lo que fue en el 2000. La contaminación del aire ya se sabe que tiene efectos sobre la salud cognitiva y neurológica de los niños, sobre todo. Adicional a los impactos en las vías respiratorias y a los efectos que tiene sobre la vida diaria. Yo me acuerdo de chiquita, viviendo en la Ciudad de México, habían días en los que el recreo era siéntate en tu lugar a comer tu lunch porque no puedes salir a correr al patio. Hay demasiada contaminación. Y eso creo que es de las cosas que más afectan también en la zona metropolitana acá. Entonces, ¿a qué se traduce todo esto? 6.5 millones de personas están muriendo por la contaminación que existe en el aire. No les llamemos asma, llamémosle cambio climático, contaminación, etcétera, porque nuestro cuerpo tampoco está preparado para estas toxinas, para esta contaminación. Y tampoco estamos preparados para una propagación por mosquitos de todas estas enfermedades tropicales. La de moda, o la última, es el Zika. Un cuentito personal. Cuando yo estaba en mi entrenamiento para dar esta presentación, 2016 en Houston, le dije a mi mentor, oye, ¿tú crees que es consciente y es justo tener un hijo ahorita? Me dijo, sí, porque si no ya perdimos la batalla, ¿no? Le dije, pues sí.
pero me tardé 34 años, bueno, no me tardé 34 años, pero me tardé unos 10 años en entender si sí o no quería un hijo. Mi mejor amigo me dice, oye, yo nací en medio de la Guerra Fría, no tiene nada que ver, pero te pone a pensar. Y en el momento que me embarazo sale el Zika, digo, bueno, ¿de qué se trata? Menos mal que vivo en Boston. Pero es cosas que te afectan en tus decisiones personales. Ahora, cuando digo que sí es consciente tener al hijo, no es nada más por su futuro, sino porque ese hijo tiene que ser responsable de lo que está haciendo hoy. Y si su estilo de vida va a ser la de un americano que necesita 4 planetas para sobrevivir, la que falla soy yo. Entonces también tener responsabilidad de esas cosas. Y ahí está. Rodrigo. Así que el pobrecito trae una carga en su cuarto. La única cita que está colgando ahorita es la del Lorax. Que si alguien como él no se preocupa mucho, nada va a cambiar, nada. Pobrecito niño, ya sé que tiene una carga ahí, pero si no tenemos este tipo de coherencia en nuestra vida diaria, Macron va a tener razón. Entonces, todo tipo de enfermedades, en Puerto Rico sobre todo había esta alerta de que por favor no se embarazaran, en Centroamérica también, porque corrían el riesgo de la microcefalia. Y además, se propagan mucho más rápido todas estas enfermedades. Esta es una nueva diapositiva que tiene además unas ramificaciones. Yo podría estar aquí 5 días dando información de esto. Y es bien difícil a veces decidir qué darles y qué no. Pero nada más sepan que todos los sistemas se vuelven vulnerables y que, por ejemplo, lo que vemos 2015, que las pesqueras desde México hasta Alaska quedaron sin producción, es parte del cambio climático. Son algas que caen, matan, hay una zona muerta también en el Golfo de México. ¿Por qué? Porque todos estos nutrientes extras, etcétera, temperatura, provocan un crecimiento exacerbado del alga que después muere, cae sobre el pasto o lo que haya, pasto marino, etcétera, empieza a descomponerse, las bacterias se comen todo el oxígeno alrededor y matan todo, nada sobrevive. Y hay otras cosas que no entendemos de la naturaleza. Por ejemplo, estas tortugas, la mayoría van a ser hembras. ¿Por qué? Porque la temperatura dicta su sexo. Yo esto no lo sabía. Hay tanto en la Tierra que no sabemos que funciona para que nosotras vivamos como vivamos hoy, que no sabemos que estamos afectando. 99% de las jóvenes tortugas marinas, hembras. Los cetáceos, ¿qué van a hacer? Sí, 49% de su población se redujo en 42 años. Son especies que han sobrevivido de todo. El rinoceronte blanco, que acaba de morir el último, sobrevivieron todo, pero no pueden sobrevivir al ser humano. Estamos en riesgo de perder 50% de las especies. Muchas se van a poder escapar, pero otras no. Y necesitamos de ellas, en la parte más egoísta de esto, porque la otra es nada más por respeto, deberíamos de tenerlas en consideración. Entonces, cuando hablamos del deshielo, de las temperaturas, vemos este tipo de reducción en el Polo Norte, por ejemplo. Y muchas veces esto es como, ay, pobres osos polares. Vamos a ver si nada más los osos polares van a ser afectados. Esto es en Rusia, es el permafrost que se está derritiendo y eso es una burbuja de metano. Necesita nada más un cerillo y un hoyito para explotar. Fósforo, no cerillo. Pero no nada más eso, hay ciudades enteras que están construidas sobre este permafrost en el norte. Si se derrite, no la sostiene y pasa lo siguiente. La misma infraestructura de la que dependen las petroleras no va a existir. Es vulnerable al cambio climático. Svalbard, ¿alguien sabe por qué es importante ahorita para la agricultura? Es donde existe el banco de semillas más grande del mundo. Es como la catedral de la paz mundial realmente, porque todos los países mandan sus paquetitos con sus semillas de agrobiodiversidad y dicen, guárdamelas en caso de que el día de mañana no tenga ni una.
Y es una muy buena solución. Pero es vulnerable a conflictos internacionales, es vulnerable a la temperatura, es vulnerable a que esas semillas no sobrevivan, estar ahí. No todas las semillas se pueden congelar y guardar. Hay unas que necesitan estar también en el ambiente para poco a poco adaptarse, porque las sacas de esa cajita y las pones y dicen, no, pues esto yo no me acuerdo de esto, no sé cómo reaccionar ante la cantidad de agua, la temperatura, etcétera. Y habían escogido Svalbard para que se quedara ahí seguro, se está derritiendo. La masa de hielo en Groenlandia va en declive y esto es desafortunadamente algo que se ve constantemente cuando uno sobrevuela el área. Cuando escuchamos un pedazo de hielo del tamaño del Delaware o de Puerto Rico, lo que sea, se desprendió, esto es lo que está pasando. Y la NASA hasta el año pasado, siempre había tenido fe en que la Antártida iba poco a poco recuperando hielo o quedando con la misma cantidad de hielo. Ahora, en febrero y marzo, dijo, es la primera vez que no está pasando. El Ártico ya sabemos que se va a derretir, pero Antártida, ¿también? ¿Tan rápido? ¿No eran 20 años? ¿Y qué es lo que está pasando? Que el 93% del que hablamos de calor, que está ahora en los océanos, está metiéndose abajo de las capas de hielo, soltándolas y derritiéndolas. No es nada más el calor de arriba, no es nada más el que se esté elevando la temperatura global ambiental. Es todos los sistemas otra vez vulnerables. Y hay gente que dice que ya superamos el punto de no retorno para la Antártida Oeste. ¿Y quiénes van a sufrir? Otra vez resiliencia. Esto es en población en riesgo. India, Bangladesh, China, Miami, ahí está. Y si lo medimos al revés y hacemos que alguien más nos escuche, por activos en riesgo, Miami toma el número 1. Aparece Tokio. Aparece Nueva York. Hay más en riesgo de lo que creemos. Esto es la marea alta. A veces se ve en Miami, ahora puede ser que cada mes lo tengan. Entonces, cuando hablamos del costo del carbono, y ahí no lo traduje, lo siento, es mucho más alto del que pensamos, en muchas más áreas de las que creemos, y las organizaciones más importantes, como en el Foro Económico, lo dijeron en Davos, ya saben que la amenaza número 1 para la economía mundial es el cambio climático. Es la inacción ante el cambio climático. La gran mayoría de las reservas que tenemos hoy de carbono no se pueden quemar, a pesar de lo que diga la persona que está ahorita en la Casa Blanca, porque si no, sí vamos a pasar ese nivel, ese tope del que deberíamos mantener del calentamiento global. Esto, para que tengan una idea más o menos, esto es lo que hemos quemado desde el 2000, más o menos es lo que podemos quemar. Así que nos ponemos las pilas para darle alternativa a todo lo que quemamos, o vamos a sufrir las consecuencias de esto que en serio no se pueden quemar si queremos mantener nuestro estilo de vida. Y llegar a esto. A mí me da mucha pena que cada vez que hablamos en cualquier clase, presentación, etcétera, el ejemplo es Isla de Pascua. Se acabaron sus recursos sin pensar a futuro. Y lo peor del caso es que ahora también es de las islas más vulnerables a el alza de los océanos, del nivel del mar. Esto salió, se pueden inscribir a New York Times, tiene una sección de cambio climático, gratis, métanse, para que estén actualizados. No para que se preocupen, sino que se ocupen. Entonces, suficiente de la parte de activismo, de asustarlos o de ponerlos tristes. Esto no es ese no es el fin, porque existen soluciones. Si yo hubiera dado esta presentación en 2006, 2009 peor, pero hoy es 2017 y las soluciones ya tienen un apoyo económico
y sea quien sea, aunque seas el presidente de Estados Unidos, no hay vuelta atrás. Y de aquí quiero que saquen esa inspiración y esa fuerza para seguir. Vamos a ver. Se creía que la proyección en 2000 era que para el 2010 íbamos a alcanzar 30 gigawatts de capacidad eólica, energía con el viento. Bueno, pues la realidad es que para el 2017 eso ya se superó 18 veces. Y esto nada más es gracias a que la gente le ha apostado. La gente del sector público, sector privado, los ciudadanos que han votado por la gente que va a hacer esto, y lo sobrepasaron. ¿Y por qué hace sentido económico? Cuando digo eso esta confianza viene de que el costo de la energía eólica ahora es mucho menor. Antes era un lujo, ahora empieza a ser el modo de extraer energía, mucho más rentable, mucho más... O sea, la paridad ya es indiscutible de los renovables. Estamos hablando de... aquí me da mucha risa, porque antes daba la presentación y era Chile el que ponía en energía solar y ahora tengo que introducir a México, así que por mí que los dos países se rían, no algo bueno. Pero ahorita México recibió licitaciones de electricidad eólica por 1.77 centavos por kilovatio hora. Le está apostando a esa energía renovable. A pesar de tener mucho petróleo, a pesar de tener a Pemex, etcétera, que ya se modificó, le está apostando porque saben que es el futuro. Texas, estado republicano, está regalando energía en las noches porque ya tiene mucha energía eólica. Dinamarca, un día en abril del año antepasado, cubrió el 104% de las necesidades en 24 horas de todo el país. Escocia, mes de junio, 100% con electricidad eólica. Inglaterra, más electricidad de viento que el carbón en 2016. 40 veces podemos suministrar el consumo global de la energía si le apostamos a la eólica. No en todos lados se puede hacer, pero se puede hacer los estudios correspondientes para poner esa energía renovable a funcionar. Vamos rápido con la energía solar, lo mismo. Las proyecciones eran un gigabito para el año 2010, 17 veces más para el año que se decía ahí, 2010, pero ahora estamos en 98 el múltiplo. No es un sueño, no es una proyección, es una realidad. Ya está, el tren ya salió, sea quien sea y nadie lo para. Y esa es la inspiración que tienen que buscar. Los cambios ya están aquí porque las instalaciones ya las están haciendo hoy. ¿Por qué? Porque el costo ya bajó también, ya es mucho más accesible, porque este es un tweet de 2016, Chile puso el ejemplo, porque es mucho más rentable tener esa energía, y porque ahora México le está pisando los talones, lo siento, antes era 3 centavos, ahora es 1.92 pronosticado, el más bajo visto en América Latina y tal vez marca mundial. Y porque el carbón es cuestión de un museo, que aunque es el Museo de Minería de Carbono, tiene paneles solares en Kentucky, igual estado republicano, y porque la paridad de red realmente es casi irrelevante cuando uno cree en los efectos de cambio climático, que ya vimos antes. 2017 es la forma más barata de la generación de energía hoy. Morgan Stanley. Nuevas fuentes de energía más económicas para Estados Unidos, México, Australia, no sé por qué México está fuera de América Latina, pero esa era la cita, y la India. Y si no tuviéramos subsidios en el petróleo, la fuente de energía renovable es más barata, por lo menos en Brasil y México. Entonces vamos a comparar energía nuclear, carbón y ciclo combinado de gas, mucho más caras que las renovables, sin hacer trampa de subsidios, que además los subsidios nos cuestan a nosotros. Y Noruega lo sabe y por eso dijo que se va a deshacer de todos los activos que tienen en petróleo y gas. Y la inversión que se está viendo entre el 2009 y el 2015, este estudio, es que las renovables se están llevando el dinero, se están llevando la confianza de los inversores, que son palabras mayores. Hay
cómplices que no nos imaginamos en la acción ante el cambio climático. Hay posibles aliados que no nos imaginamos y que tenemos que buscar. La bolsa, la iniciativa privada, el sector público. Y aquí también, entre el 2020 y el 2030, el pronóstico es que las renovables van a ganarle a los combustibles fósiles, con todas las trampas, los subsidios y toda la infraestructura que ya se puso en los lugares donde tienen pipas, por ejemplo, canales de petróleo y que se tienen que seguir pagando. ¿Existe algún precedente para la adopción de una tecnología de una manera tan rápida? Sí. AT&T en 1980 le preguntó a McKinsey, oye, ¿tú crees que yo para el 2000 puedo vender celulares? Dijo, sí, yo creo que 900,000 usuarios. No, pues, sí es negocio, ¿no? Sí. ¿Saben cuántos vendieron? 120 veces más. ¿Por qué? Vamos a tomar esto como el ejemplo. ¿Por qué hay más celulares que gente naciendo ahorita? 1, 2, 3. Todos los bebés que están naciendo ahorita ya traen celular. Este es el celular antes. Porque el costo bajó. Todo el mundo lo puede comprar. ¿Quién no tiene un celular aquí? ¿Quién tiene 2 celulares? Y la calidad mejoró. ¿Se acuerdan del Nokia, que era el indestructible, por lo menos para mí? A lo que tienen hoy. Pueden tener una conversación estilo los supersónicos viendo a su familia. Y las economías de desarrollo dijeron, yo voy a tener una línea de teléfono que tiene poste, que no. Ve a la farmacia, cómprate tu chip, tu celular, ponle 10 pesos y ya estuvo. Bueno, aquí más, porque en México 10 pesos es $1. Bueno, $0.50. Entonces, aquí la bandera se la está llevando el mundo con economías en desarrollo. Se van a saltar los errores del mundo con economías desarrolladas. Y son muchos más millones que no quieren esto, que prefieren esto. Y que pueden darle educación a sus niños y seguridad a sus mujeres. Bangladesh, varias de las zonas donde pusieron estos paneles solares, las mujeres dijeron, ya me siento más segura. Hay luz en la noche en las calles de mi pueblo y puedo salir. Y China, que sí es un monstruo, le está apostando a la energía solar. India, que si ven el documental, que espero sí lo vean, porque costó que firmara el Acuerdo de París, le está apostando a la energía renovable y va a superar los compromisos que le costó firmar, en el que mi mentor Al Gore tuvo mucho que ver. Por favor, véanla. Y Alemania, que no es un país tropical, pudo cubrir el 86% de su... es la parte de materia, de su demanda en un día soleado. Pero estos paneles solares que están usando en 2016 ya no tienen nada que ver con los que vienen en un futuro. Los shingles, los techos, ya está, o sea, la energía, la capacidad de todo lo que tenemos está avanzando años luz. O sea, todo esto que yo le estoy diciendo, desafortunadamente mucho es obsoleto. Y todo lo que se está adoptando ya tiene un impacto a una escala global inimaginable. Y como les decía, los aliados están en lugares que no veíamos como el primer aliado. Pero salió alguien que dijo, yo voy a tomar el liderazgo de esto. Hay muchos líderes escondidos, encuéntrenlos. Tal vez ustedes son algunos de ellos, espero. Porque su país ya les puso una vara alta. Esta presentación tiene muchas diapositivas muy buenas, pero la próxima que les voy a poner es de las mejores. Y Chile es el protagonista. El mercado solar chileno aquí va en proceso a crecer esta cantidad. ¿Se cansaron ya?
Chile es protagonista, es líder y todavía le falta por demostrar al mundo cuánto puede ser líder. 15.3 gigabytes adicionales en proyectos de energía solar aprobados o en construcción. No dejen que ningún gobierno les diga que no es negocio ni que no es responsabilidad, es el futuro. Y muchas veces decían, sí, la energía solar está padrísima, pero ¿cómo la almacenas? En días nublados o en la noche. Ya la capacidad también es mucho mejor. Y el impacto ambiental de las pilas también se redujo por esa capacidad. Lo vemos en Australia, gracias a Dios existe gente como Elon Musk que dice, yo lo voy a invertir, y Tesla tiene en Australia el parque eólico que puede guardar y captar energía mucho más tiempo de una manera mucho más eficiente y mucho más barato. La electricidad solar almacenamiento 3.6 centavos kWh en Estados Unidos, otra vez, líderes que siguen impulsándose sin el apoyo de la Casa Blanca, y 2.1 centavos por kWh con la licitación que hicieron después. Está reduciendo constantemente esta fe en las energías renovables, el costo de seguir apoyándolas. Y otra vez, ¿quién nos está diciendo esta información? Sean críticos de la información que se les da. Alguien que le interesa la parte económica, y la energía solar es la manera en que vamos a transformar la civilización. Le están apostando. ¿Por qué? Porque el costo está reduciéndose, porque las ganas de hacerlo están reduciéndose, y porque ahora el coche eléctrico es algo que no es un sueño. Lo mataron hace unos años, y quienes lo mataron ahora lo están promoviendo, General Electric, y tienen mucho más mercado del que pensaban. Tesla en poquito tiempo va a tener unos $35,000, si es una lana, pero el actual cuesta 100 y tantos mil dólares. Leaf de Nissan ya funciona, 80 millas y tienes que cargarlo. Sí, es un problema si quieres ir largas distancias, pero en la ciudad que ya le está apostando, como Boston, por ejemplo, con una ley que dicen tantos metros vas a tener como cargarlo, etcétera, u otras innovaciones que tienen, como llegar y que te cambien la batería y en 2 segundos ya no tienes que cargar, esto está haciendo que se haga mucho más fácil el adoptar el coche eléctrico. Y ahí te dijeron, no, pues Tesla y Estados Unidos y Boston además, pues sí. México, sus taxis están haciendo cola para cargar energía en una estación solar. China, todos los taxis de gasolina en la capital serán reemplazados por versiones eléctricas. Todos estos países se han comprometido a que ya no van a tener coches que se alimenten de gasolina. China está muy simpático, pues que en el futuro cercano, esperemos que sea bien cercano, pero ahí está el plan. Ya hay fechas, ya hay compromisos. Y como les dije, General Motors, que mató el coche eléctrico hace unos años, ahora dice que es el futuro. ¿Por qué? Porque hace sentido económico. La Volvo, 2019, todos sus modelos serán eléctricos o híbridos. Todas estas empresas le apuestan a la acción ante el cambio climático. El sistema de transporte público de México, una de las más contaminadas, le apuesta a eso. Y no quita, da trabajo. Otro cambio que podemos hacer, sí, se ayuda a cambiar tus focos a LEDs en tu casa. Pero además calles enteras están siendo iluminadas por LEDs. ¿Por qué? Porque el costo bajó. Todas estas innovaciones, todas estas tecnologías, y el hecho de que el carbono ya no hace sentido, está ayudándonos a hacer el cambio. Ahora, sabemos que la Casa Blanca no va a querer hacer mucho en estos años que le quedan, espero no muchos, vamos a literal los 4 años que le tocan, pero igual todas estas plantas de carbón ya se cerraron, no van a dar más trabajo.
Si volvieran a abrir algunas de estas plantas u otras nuevas, tendrían que automatizarlo para que hiciera sentido económico. Ya no hay marcha atrás. Y el Acuerdo de París, que muchos dijimos, híjole, pero pues cada quien dice qué quiere hacer y cuánto quiere hacer y nadie los va a obligar. Ahora más que nunca yo tengo fe en que tiene todo el futuro y se merece todas las palmas que le dieron. ¿Por qué? Porque es un marco de trabajo. Depende de ustedes y de mí de decirle a nuestros gobiernos, lo vamos a hacer. Vamos a cumplir estos compromisos. Adicional a que es el marco de trabajo para que existan acuerdos bilaterales o regionales como el que hicieron Estados Unidos, Canadá y México. Para el 2020, 50% de nuestra energía va a ser renovable. Es un marco de trabajo. La responsabilidad no es del acuerdo que se cumplan o que sean ambiciosos los planes, es nuestra. Y a pesar de que Trump se quiso salir del acuerdo del cambio climático de París, contra el cambio climático, sus estados no lo están siguiendo, sus empresas no lo están siguiendo, sus universidades, sus ciudades, todos dicen, a ver, si tú no estás en sintonía con la realidad, nosotros sí. Aunque le está costando caro a Estados Unidos no ser líderes como lo pudieron haber hecho y le dieron la batuta a China y a Francia, van a seguir. Ahora, hablando del Acuerdo de París, como les decía, es nuestra responsabilidad que realmente se haga lo que se comprometió a hacer el país. Chile, desafortunadamente, cuando el Climate Tracker evalúa los compromisos que hizo, en todos los años que están acá, está entre 2011 y 2018. Aquí es compatible con mantener la temperatura a no más de 2 grados centígrados en el aumento de la temperatura global. Pero actualmente está acá. ¿A quién estamos eligiendo? ¿A qué empresas estamos apoyando? ¿A quién les estamos consumiendo? Para que estemos aquí. Esa es la mala. La buena es que esto no tiene nada que ver con la realidad, porque les enseñé la otra gráfica. Una cosa es lo que se comprometieron y otra cosa es lo que están haciendo. La inversa de lo que normalmente vemos en muchos lugares. Están haciendo mucho más de lo que dicen que van a hacer, así que bien. Pero sean exigentes. Usen su voz, usen su voto, usen su elección de a quién le compran, a quién apoyan. Porque además Chile firmó la Declaración de París sobre el precio del carbono en América. Y ahí se lleva también mucho crédito el CLG, el Corporate Leaders Group, que está en la Universidad de Chile, que es un grupo de líderes empresarios que tuvieron el impacto que tenían que tener para que Chile dijera, le apostamos al precio del carbono. Porque no se vale contaminar y llamarlo externalidad. Chile lo firmó el año pasado. Entonces no seguía nada más por lo que les enseñé ahorita, que decía que no era ambicioso el plan. Guíense por las otras acciones. ¿Y quiénes estaban liderando estos compromisos? Porque la empresa privada está con ellos. A pesar de que les podemos criticar muchas cosas, nadie es perfecto. H&M acaba de quemar toneladas de ropa porque decía que tenía moho y... Sí, nadie se salva, pero su manera de hacer negocio está cambiando. Y cambia porque la gente dice basta, porque la gente sale a las calles como en Nueva York y dice se acabó. Si tú no haces el cambio climático, no voy a votar por ti, no voy a comprar tus productos y no te voy a dejar pasar mis fronteras. Porque mis estándares van a favor de la acción ante el cambio climático. Y por eso en el 2017 en Washington, D.C., la gente le dijo a la Casa Blanca no. A pesar de que están pudiendo hacer mucho daño, que han cancelado la acción que tiene la Agencia de Protección Ambiental, la gente dice no. Así que si quieren un poco más de información y de inspiración, les voy a pedir que vayan en internet a ver esta película, la que vimos en los cortos en un principio, y se pueden también apoyar en esto que se llama Truth to Power. Y con esto termino, porque realmente lo que yo necesito es que ustedes aquí salgan con el poder de la información para la verdad y que la verdad les dé el poder de decir basta, vamos a cambiar y sí, estoy siendo reclutado para la acción. Muchísimas gracias
lo abrimos a preguntas. Gracias.